Bueno, por supuesto, una justicia enmarcada en el Estado democrático y social de derecho y de justicia que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cada vez más cercanas al ciudadano, luchando contra la impunidad con el fin de evitar conductas o la repetición de conductas constitutivas de delito, conductas incorrectas, y desde el Poder Judicial avanzando cada vez más en una justicia para las mayorías, en la medida que nos permite la ley y en el marco también de las políticas que el Estado, desde todos los puntos de vista, desde todos los ámbitos, ha podido avanzar. Desde el Poder Judicial tratamos de hacer llegar a todos los sectores de la República, del territorio, una justicia que en algún momento pues solo abarcaba para las sanciones a los sectores más vulnerables de la población y quizás los beneficios para aquellos sectores socioeconómicos que mantenían a estos sectores apartados de las decisiones de la vida social y política de la República. Tú estás consciente seguramente, Gladys, que estás en el centro del debate, por razones obvias, ¿no? Algunos han dicho que la Administración de Justicia en Venezuela está actualmente instrumentalizada por el Ejecutivo, es decir, que el Poder Judicial no es un poder soberano. Otros que se trata de judicializar la política. Son conceptos que se lanzan y no tienen mayor examen, mayor análisis. Por consiguiente, es importante que una personalidad como tú, que está precisamente en el centro del problema, nos diga algo al respecto. Es un tópico, ¿no?, que es repetido, que no nos distrae del cumplimiento de nuestros deberes y obligaciones pues, establecidos en las leyes y la Constitución, como ya lo he dicho. Queda patente en todas las actuaciones del Poder Judicial solo pues, la independencia con que actúa y solo que sí es cierto que dando cumplimiento al principio de colaboración entre los poderes, cumplimos con los fines esenciales del Estado trabajando de manera coordinada, de manera armónica con los demás poderes del Estado. Gladys, yo le escuché a un dirigente de la oposición decir que basta con un telefonazo del Ejecutivo para cambiar el destino de la sentencia. Yo creo que se estaba refiriendo a la vieja Administración de Justicia en Venezuela, pero en todo caso vale la pena que tú digas algo al respecto. Sí, bueno, un tópico que repiten algunas voces, ¿no?, que tal como señala, en el pasado se cometieron tanto violaciones a los derechos humanos y se hacía una política en ese sentido de que se tomaban decisiones de acuerdo con indicaciones que recibían de otros poderes, probablemente, y sin embargo fueron escasas las voces que se refirieron a ello. Hoy en día contamos con un poder judicial autónomo, independiente, apegado en sus actuaciones a la Constitución y a las leyes de manera irrestricta y haciendo cumplir la voluntad del pueblo. Es al pueblo al que nos debemos. Estamos allí pues haciéndole llegar al colectivo la seguridad de que cuenta con un poder judicial cuyas decisiones dependen solamente del bien común, de lo que les beneficie, por cuanto esa es la misión, ese es el mandato que tenemos constitucional y legalmente, de solo tomar las decisiones conforme a las necesidades y beneficios del pueblo venezolano. Entonces se trata de una crítica impertinente, que no responde a la verdad. Por supuesto que nos responde la verdad. Y ¿Tú lo garantizas? Por supuesto. Y eso no nos distrae, procuramos siempre pues, que no nos distraigan comentarios semejantes de lo que es verdaderamente nuestra tarea, de ponernos a la altura y de las transformaciones, de los cambios que ha vivido nuestro país en los últimos 3 lustros, en donde se ha avanzado en todos los ámbitos, ¿no? No, la justicia no es solamente en clave jurídica, que también, sino en clave social. Es de todos conocido
cómo se ha avanzado en la justicia desde lo social, cuando se atiende la educación, cuando se atiende la alimentación de la ciudadanía, su seguridad, su salud, pero también, por supuesto, en clave jurídica, desde el Poder Judicial, vamos acompañando, vamos acompasando esos esfuerzos que hace el Estado completo, no solamente el Poder Ejecutivo, el Poder Ciudadano, ¿no? Vemos como las instituciones que conforman el Poder Ciudadano, los demás poderes del Estado, los representantes del pueblo en la Asamblea Nacional, el mismo poder electoral, firmes cada uno en el cumplimiento de los deberes que le exigen la Constitución y leyes de la República, trabajando siempre por el bien colectivo y solamente cumpliendo con los mandatos que el pueblo le asigna. Mira, las recientes decisiones sobre alcaldes de San Cristóbal y de San Diego han desatado una crítica feroz en contra del Poder Judicial, específicamente sobre el Tribunal Supremo. ¿Por qué no abordamos ese tema? ¿Qué determinó esas decisiones? ¿Están bien fundadas? ¿Se desconoce el debido proceso, como algunos plantean? Sí, se recibieron varias demandas de protección de intereses colectivos contra alcaldes por la omisión en que habrían incurrido al no cumplir con algunas de sus funciones establecidas en el artículo 178 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como son el libre tránsito, el aseo urbano, la policía municipal y otros. Fueron admitidas y la sala acordó amparos cautelares mediante los cuales se les dispuso que permitieran el libre tránsito y no impidieran la obstaculización ilegal de las vías públicas que impedían el derecho de las personas al libre tránsito y con ello al derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Eran manifestaciones, pues se estaban parando algunas de las personas que han cometido hechos de violencia, porque las manifestaciones, como los han llamado, están revestidas de mucha violencia, pues como también todos conocemos en la comunidad nacional e internacional, que no solamente la violación, se han producido la violación no solamente de esos derechos a los que acabo de hacer referencia, sino a la vida misma, por cuanto ha habido un número de 36 personas fallecidas hasta el momento. La guarimba responde al derecho de manifestar. No, ¿es incompatible con el derecho de manifestar? Por supuesto que es incompatible. La Constitución pues prevé y garantiza el derecho de manifestación, pero por supuesto que pacífica. También la ley de partidos políticos, reuniones públicas y manifestaciones, y que en Venezuela está garantizado totalmente el derecho a la manifestación, pero no de la forma como se han producido aquellas manifestaciones. Bueno, pues hecho notorio comunicacional, se tuvo conocimiento del posible incumplimiento del mandato de la sala, se convocó a la audiencia que con todas las garantías procesales, los intervinientes presentaron todas pruebas audiovisuales, documentales, testimoniales, y se pudo determinar, pues una vez que se determinó el desacato, debió imponer la sanción que establece el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías sobre Derechos y Garantías Constitucionales, el cese en el ejercicio como medida accesoria a esta sanción que establece la Ley Orgánica de Amparo. Ustedes van a tener otro caso muy polémico en sus manos, que es la solicitud de allanamiento a la inmunidad parlamentaria de María Corina Machado. Desde luego, yo entiendo que no puedes hacer un pronunciamiento tú en este momento, pero ¿cómo percibes ese caso? Bueno, sí, hemos también tenido noticias por la prensa en el sentido de que ella, en la condición de diputada, habría aceptado un destino diplomático de un país extranjero. Obviamente tiene consecuencias jurídicas, pero preferimos hacer el estudio y de manera formal pues pronunciarnos en el Tribunal Supremo. Esto no es una conclusión, es necesario esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos a hacer una pausa, ¿no? Y al regresar quiero que hablemos sobre lo que para mí es muy importante y creo que para el país en general. Diferencia entre la justicia de la Cuarta República y la justicia actual. ¿Ok?